tardes, mi grupo está conformado por Neira Yamile Carpio, Karina Nirvana Riescos, Iván Darío Castros y mi persona, Karina Yamile Delgado. Primero, resolveré el primer punto propuesto para el trabajo final, que dice que el primer teorema del isomorfismo sea un homomorfismo de grupos de G a H. Resolver tres ítems. Empezaré con el ítem A, que nos pide que el Ker de sí sea un subgrupo normal de G. Primero mostraremos que el Ker de sí es un subgrupo de G utilizando uno de los test de subgrupo y tomaremos E1 como la identidad del grupo G. Entonces, haciendo así de E1, tendremos que eso es igual a E2 por la forma en que está definido el Ker de sí. Entonces, el Ker de sí es distinto de vacío. Para la segunda parte del test, tomaremos A, B que pertenecen al Ker de sí y mostraremos que si de A por B a la menos 1 es igual a si de A por si de B a la menos 1 aplicando la definición de homomorfismos. De aquí, aplicando una propiedad de los homomorfismos, podemos escribir si de B a la menos 1 como si de B y esto a la menos 1. Entonces, si de A por si de B a la menos 1 será igual a E por E a la menos 1, dándonos la identidad. Y de esta manera nosotros tenemos que A por B a la menos 1 pertenece al Ker de sí, por tanto el Ker de sí es un subgrupo de G. Ahora mostraremos que el Ker de sí es un subgrupo normal utilizando uno de los test, teniendo en cuenta que tenemos que G es un grupo, que en nuestro caso el Ker de sí es un subgrupo de G, entonces tomaremos A que pertenece a G y H que pertenece al Ker de sí, de tal manera que si de A por H por A a la menos 1, nosotros podemos escribirlo como si de A por si de H por si de A a la menos 1 aplicando homomorfismos, la definición, y de aquí nosotros tenemos que si de H pertenece al Ker, es decir, que es una identidad, teniendo si de A por si de A a la menos 1, volvemos a aplicar la definición de homomorfismo si nos queda si de A por A a la menos 1, dándonos esto una identidad, pero esta identidad pertenece al grupo G. Entonces de aquí tenemos que como pertenece al grupo G y de la forma como hemos definido el Ker de sí, si de A por H por A a la menos 1 pertenece al Ker de sí, por lo tanto por el teorema nosotros tenemos que el Ker de sí es un subgrupo normal de G. Ahora en el ítem 2 nos pueden probar que si de G es un subgrupo de H. Para ello, nuevamente utilizaremos el test de subgrupos, tomaremos E1, que pertenece a G, y entonces, teniendo en cuenta cómo está definido si de G, si de E1 será igual a E2, y así nosotros observamos que si de G es distinto de vacío. Ahora tomaremos A y B, que pertenecen a si de G, y tomaremos X y H que pertenecen a G, de tal manera que si de X será igual a A y si de Y será igual a B. Entonces, haremos si de X por Y a la menos 1, aplicando la definición de homomorfismo, será si de X por si de Y a la menos 1, pero si de X es A y si de Y a la menos 1 lo podemos escribir como si de Y eso a la menos 1, pero este si de Y es B, entonces no tenemos que va a ser igual a A por B a la menos 1. Y este A por B a la menos 1 va a pertenecer a si de G, dado que X por Y a la menos 1 pertenece a G. Entonces, de aquí, y cumpliendo las dos condiciones del test de subgrupos, tenemos que si de G es un subgrupo de H. Ahora, para el ítem C, en el que nos pide que G sobre el Ker de sí sea un isomorfismo con si de G, nosotros tendremos en cuenta que el G sobre el Ker de sí será igual a A por el Ker de sí, donde A pertenece a G, y si de G va a ser igual a si de A, donde A pertenece a G. Y consideraremos la función gamma, que va de G sobre el Ker de sí a si de G, de tal manera que gamma por A del Ker de sí va a ser igual a si de A. Y mostraremos que es un isomorfismo. Para ello observaremos que está bien definida esta función, suponiendo que A por el Ker de sí es igual a B por el Ker de sí, donde A y B pertenecen a G. Y nosotros también tenemos que B por B a la menos 1 por A pertenece al Ker de sí. Como B a la menos 1 por A pertenece al Ker de sí por la forma como el Ker está definido,
De ahí tenemos que si de b a la menos 1 por a será igual a e a la 2. Y nosotros podemos escribir esto como si de b a la menos 1 por si de a, que es igual a la identidad, aplicando aquí la definición de homomorfismos. Y tendremos entonces que si de a es igual a si de b. Como si de a es igual a si de b, por la definición gamma, entonces nosotros tenemos que gamma de a por el ker de si va a ser igual a gamma de b por el ker de si. Ahora mostraremos que es un homomorfismo. Tomaremos a por el ker de si y b por el ker de si, que pertenecen a g sobre el ker de si. Aplicamos la definición de homomorfismo, teniendo que gamma por a por el ker de si y b por el ker de si va a ser igual a gamma por a por el ker de si y gamma por b por el ker de si. Por la función gamma que hemos definido, esto va a ser igual a si de a por si de b, demostrando que es un homomorfismo. Ahora, para mostrar que es inyectivo, tomamos dos elementos, a por el ker de si y b por el ker de si, que pertenecen a g sobre el ker de si, de tal manera que el gamma por a por el ker de si sea igual a gamma por b por el ker de si, y por la definición de gamma nosotros tenemos que este que hemos tomado aquí va a ser igual a si de a, y que gamma por b por el ker de si va a ser igual a si de b. Como estos dos son iguales, nosotros podemos escribirlo aquí como si de b a la menos 1 sobre si de a, que es igual a la identidad. Y de aquí nosotros tenemos que b a la menos 1 por a es igual a la identidad. Esta identidad pertenece b a la menos 1, que es la identidad, pertenece precisamente al ker de si, lo que implica que a por el ker de si sea igual a b por el ker de si, y mostrándonos que esto es inyectivo. Y por último, para mostrar la sobreyectividad, tomaremos un si de a arbitrario que pertenece a si de g, y nosotros podemos observar que la primagen bajo gamma de si de a es a por el ker de si, y este a por el ker de si pertenece a g sobre el ker de si, lo que muestra que precisamente gamma es sobreyectivo. Como la función cumple con los cuatro ítems anteriores, entonces nosotros tenemos que g sobre el ker de si es un isomorfismo con si de g. Demostración del segundo punto, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener en cuenta las siguientes definiciones. Algo que tener en cuenta es que los elementos del subgrupo conmutador van a tener esta forma. Eso es lo que vamos a utilizar en esta demostración. Entonces vamos a partir con la primera implicación. Suponemos que H ya es un subgrupo normal de G y que el cociente es un grupo abeliano. Así pues, por esta hipótesis tendríamos esto de aquí, y lo mismo esta parte por la parte de que es abeliano, entonces común. Entonces para la contingencia vamos a tomar un X que pertenezca al subgrupo conmutador. Como pertenece al subgrupo conmutador, va a tener esta forma, por lo que vi anteriormente. Entonces luego nosotros vamos a encontrar la clase lateral izquierda, multiplicamos X al lado izquierdo de H, y pues tenemos simplemente esto. Luego, para este paso, lo que hacemos simplemente es aplicar lo del grupo cociente, que tenemos que A por H por B por H es igual a A por B por H. Entonces luego simplemente aplicamos esa propiedad aquí, vamos a colocar A por H, B por H y así sucesivamente con los otros términos. Luego simplemente los organizamos porque conmutan, los podemos organizar como nosotros necesitemos. Luego lo que vamos a utilizar es la otra parte de la hipótesis que nosotros tenemos, que A por H es igual a H por A. Entonces simplemente reemplazamos aquí. Lo mismo pasa con el B, entonces simplemente lo reemplazamos. El resto de los términos los dejamos igual. Luego, como esto es una identidad, ya sabemos nosotros, esto es una identidad, simplemente reemplazamos, las H quedan iguales. Luego, aplicando la misma parte del grupo cociente, nosotros tenemos que este paréntesis de aquí va a ser igual a esto, y esto de aquí, todo esto de aquí que estoy señalando va a ser igual a esto también. Entonces ya tendríamos E por H por E por H. Aplicando la misma propiedad nos quedaría E por H. Entonces, ahí lo tenemos, E por H es H. Entonces, ahora tenemos que X pertenece a H y así pues, el subgrupo conmutador está contenido en H. Para la segunda implicación vamos a suponer que ya el subgrupo conmutador está contenido en H. De esa parte, pues primero probamos que es un subgrupo normal. Tomamos un G que ya pertenece a G y un G por H por G a la menos 1 que pertenece a G por H por G a la menos 1 con un H que pertenece a H. Entonces nosotros tenemos que este término va a ser igual a esto, y aquí solo multiplicamos por una identidad nada más. Entonces luego lo que hacemos es tener en cuenta que todo esto va a pertenecer a H, porque si nosotros tomamos un elemento que está aquí en la parte del subgrupo conmutador, va a estar en H también.
Entonces, observe que esta partecita que yo estoy señalando hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, esto es la forma de un elemento de G'. Entonces, como ya pertenece al subgrupo conmutador, por la contenencia va a pertenecer a H. Es decir, que esta parte pertenece a H, este H ya pertenecía a H, entonces todo este término va a pertenecer a H. Por lo tanto, esto ya es un subgrupo normal. Ahora, para probar que es un grupo abeliano, vamos a tomar dos elementos, A, B, que pertenezcan a G. Entonces, luego vamos a aplicar pues, la definición de grupo cociente simplemente, que ya tenemos aquí. Luego lo que hacemos es multiplicar por dos identidades aquí en esta parte. Aquí tenemos una identidad y este B por B a la menos 1 es otra identidad, o sea que eso no nos afecta al término. Luego lo que hacemos es agrupamos de esta manera, tomamos este primer término hasta aquí y aplicamos lo del grupo cociente. Entonces tendríamos el primer término por H, luego el segundo término que es B por A por H. Esto, por la parte de la definición que di adelante, esta es la forma de un elemento del subgrupo conmutador, que lo dimos de esta manera, y el resto queda igual. Luego aquí vamos a aplicar una propiedad de las clases laterales que nos dice que X por H es igual a H. Entonces, haciendo esto, todo este término de aquí nos quedaría que esto es igual a H, H por B por A por H, aplicamos la misma parte del grupo cociente, nos quedaría que es B por A por H. Y esto, pues ya simplemente lo dividimos lo mismo, B por A por H, y hemos llegado a que efectivamente conmuta, como observan aquí. Entonces ya el grupo cociente es un grupo abeliano. El punto número 3 nos dice, sean G1 y G2 dos grupos. Si K es un subgrupo normal de G1 y H es un subgrupo normal de G2, probar que, primero, A, K por H es un subgrupo de G1 por G2. Para la primera parte, sabemos que, por hipótesis, K es un subgrupo de G1 y H es un subgrupo de G2. Entonces tenemos que K por H va a ser también un subgrupo de G1 por G2. Todo esto lo comprobamos con la normalidad, con el criterio estándar. Eso está en el teorema número 1 que lo miramos en el ítem 1 de este parcial. Por eso tenemos que checar pertenecientes a K por H y tomamos G1 y G2 pertenecientes a G1 y G2. Entonces tenemos que G1 y G2 por H, K y por G1, G2 elevado a menos 1 va a ser igual a G1, G2 por H de K por G de 1 a la menos 1 por G de 2 a la menos 1. Luego de hacer este proceso, miramos que G1 por K por G1 a menos 1, G2 por H por G2 a menos 1, pertenece a K por H. Siguiendo con el proceso, sabemos que G1 por K por G1 a la menos 1 está contenido en K, porque K es un subgrupo normal de G1. Luego tenemos que G2 por H por G2 a la menos 1 pertenece a H porque H también es un subgrupo normal de G2. Así, tenemos que H por K es un subgrupo de G1 por G2. Para el ítem B, tenemos que G1 por G2 sobre K por H es isomorfo a G1 sobre K por G2 sobre H. Consideremos la siguiente función, sea phi G1 por G2, entonces tenemos que G1 sobre K por G2 sobre H. Luego hacemos la función de phi de G1, G2, donde phi de G1X, phi de G2Y es igual a G1 por K y G2 por H. Para probar esto, primero observaremos que esto es un isomorfismo. Para saber qué es un isomorfismo, tomamos phi de G1 y G2. Entonces tenemos que phi de G1 de X y phi de G2 de Y es igual a G1 de K, G2 de H. Por lo tanto, tenemos que phi es phi de G1, G2 por H1 y H2 va a ser igual a phi de G1, H1, G2, H2. Igual a G1 por H por K,
G2 por H va a ser igual a G1 por K por G2 por H1 por K, por H2 por H. Y esto va a ser igual a phi de G1 como G2 por phi de H1 y H2. Entonces, con esta parte tenemos que probar lo que es inyectividad. Entonces, para la parte de inyectividad, miramos que sea G1, G2 y H1, H2 pertenecientes a G1 por G2, tal que phi de G1, G2 es igual a phi de H1 y H2. Miramos en esta parte. Aquí miramos que G1 por K igual a... Aquí miramos que G1K, G2H va a ser igual a H1 por K, H2 por H. Aclaramos aquí que que esta H y esta K, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, vamos a generar... por lo tanto, vamos a tener que G1, G2 va a ser igual a H1, H2. Así, phi es inyectivo. También debemos probar que es sobreyectivo. Para probar sobreyectividad tenemos que sea G de K, H de H pertenecientes al cociente entre G1 y K por G2 sobre H. Y sea G de K, H de H igual al par ordenado G de H pertenecientes a G1 por G2. Entonces tenemos que phi de G de H es igual a G de K por H de H. Por tanto, aquí probamos que es sobreyectiva. Ahora probaremos que el ker de phi es igual a K por H. Si A, B perteneciente al ker de phi, nosotros tenemos que A de A por K, B por H será igual a K, H. Luego tenemos que A pertenece a K y que B pertenece a H y que AB pertenece a K por H. Por esta razón, si A, B pertenece a K por H, entonces vamos a tener que A por K, B por H va a ser igual a K, H. Así el ker de phi es igual a K. Y por el primer teorema de isomorfismo tenemos que, el primer teorema de isomorfismo que lo miramos en el ítem primero de este taller, que G1 por G2 sobre el ker de phi es isomorfismo a G1 sobre K por G2 sobre H. Por tanto, como ker de phi miramos anteriormente que es igual a K por H, entonces sustituyendo tendríamos que G de 1 por G de 2 sobre K por H sería isomorfismo con G de 1 sobre K por G de 2 sobre H. Y así demostraremos el ítem número B. Ejercicio 4. Sea D sub n la presentación usual del grupo diédrico de orden 2n y sea K un entero donde K divide a n. Pruebe que A. El subgrupo generado por A a la K es un subgrupo normal de D sub n y que el cociente D sub n sobre el subgrupo generado por A a la K es isomorfo al grupo diédrico D sub K. Para la demostración, en el primer ítem vamos a suponer que X es un subconjunto de D de N, tal que A por X por A a la menos 1 está contenido en el subgrupo generado por X y B por X por B a la menos 1 está contenido en el subgrupo generado por X. De aquí vamos a probar que X es un subgrupo normal. Dado que A y B generan al grupo diédrico D sub n, se tiene que G por X por G inversa contiene
al subgrupo generado por X para todo elemento de G que pertenece a G. Luego consideramos la función que denotamos como C sub G, que va de G a G, definida para C sub G de X igual a G por X por G inversa. Esto es un automorfismo de G, y de ahí se tiene que G por el subgrupo generado por X por G inverso es igual a tener el subgrupo generado por G por X por G inverso. Luego, G por X por G inverso está contenido en el subgrupo generado por X. Y esto significa que G por el subgrupo generado por X por G inverso también está contenido en el subgrupo generado por X. Así que el subgrupo generado por X es un subgrupo normal. Teniendo en cuenta esto anterior que ya probamos, hacemos X igual a la K. Y claramente podemos tener que A por A a la K por B inverso es igual a la K que pertenece al subgrupo generado por X. Y B por A elevado a la K por B inverso es igual a A inverso que también pertenece al subgrupo generado por X. Así, el subgrupo generado por X es un grupo generado normal de D sub n. Luego, el subgrupo generado por A a la X es un subgrupo normal de D sub n, que es un grupo diédrico. Para el ítem B, consideramos el orden. El orden de D sub n partido del subgrupo generado por A elevado a la K es el orden de D sub n dividido entre el orden de A sub K. El orden de D sub n es 2n y el orden de A elevado a la K es n que divide a K. De esto tenemos que el orden es igual a 2K. Ahora vamos a considerar esta representación teniendo en cuenta el orden 2K. Entonces, el grupo diédrico 2 sub K se presenta de esta forma y sean las clases, y sean A barra y B barra las clases laterales, A por el subgrupo generado de A a la K y B por el subgrupo generado de A a la K en el cociente D de n dividido el subgrupo generado de A a la K. Esto satisface lo siguiente, que A barra elevado a la K es igual a B barra elevado a la 2 y esto es igual a la identidad. Y por otro lado, que B por A por B barra elevado a la menos 1 es igual a barra inversa. Como el grupo D sub n partido el subgrupo generado por A a la K satisface el grupo representado por el grupo diédrico D sub 2K, ya que este es un homomorfismo. Tenemos la siguiente función que va desde D sub 2K hacia el cociente de D sub n sobre el subgrupo generado por A a la K, tal que phi de A es igual a A barra y phi de B es igual a B minúscula barra. Esta es sobreyectiva ya que A barra y B barra generan al cociente. Sin embargo, los dos grupos tienen el mismo orden, ya que phi es un isomorfismo. Luego, este cociente, que es D sub n dividido a el subgrupo generado por A a la K, es un isomorfismo con D, el grupo diédrico D sub n.